Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Bueno, mis amigos de Jercamotos, el día de hoy pues les voy a presentar esta motico. Esta es una NKD 125, esta NKD pues está presentando fallas de encendido, está muy dura de encendido y cuando la moto se calienta y se trabaja tiene un recorrido de unos 50, unos 60 kilómetros, dándole pues bastante aceleración y trabajándola, dejándola bastante tiempo en marcha. La moto no prende, o sea, usted llega, la prende, camina por ahí anda con ella por ahí unos 15, 20 kilómetros y la apaga, y a lo que la va a encender esta moto no prende ni echándole unos 2000 rezos. Entonces les voy a demostrar. Ahí prende porque la moto está prácticamente fría, pero a lo que se calienta es muy dura de encendido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a descartar y vamos a revisar. Vamos a descartar primero lo que es corriente para no ir a bajar el carburador, porque lo primero que hacemos es, cuando la moto empieza a fallar, más que todo la NKD, de una nos vamos para el carburador y pues lo que hacemos es torearla. Torearla quiere decir es manipular el carburador y dejarlo mal sincronizado, y la moto nos va a trabajar peor. Entonces, primero vamos a la cuestión de la chispa. Vamos, primero que todo, a quitar lo que es el capuchón de la bujía. Y vamos a revisar lo que es la fluidez, o vamos a revisar la chispa que nos está dando la bobina de encendido. Obviamente esto no es solamente lo que vamos a hacer, solamente vamos a revisar lo que es la cuestión de la chispa, que si la acercamos bien nos da una chispa muy bajita. Si alejamos el cable nos da una chispa, no nos da chispa prácticamente. Entonces, si la acercamos y prende, si la acercamos nos da chispa. Si la alejamos no nos quiere dar chispa. Entonces esto es un factor de que la bobina de encendido puede estar deficiente o puede estar bajita de ohmiaje y no tiene la resistencia adecuada que necesita la bobina para trabajar pues en una buena forma. Entonces, para eso, ¿qué vamos a necesitar? Lo segundo que vamos a necesitar pues un tester. Entonces a mí me tocó comprar el tester porque me puse a medir unas bobinas la vez pasada y las medí mal y se me quemó. Entonces me tocó comprar un tester nuevo. Entonces vámonos para la parte de las bobinas. Les voy a enseñar cómo se mide y si están malas, cómo se hace el reemplazo. Bueno, entonces vamos a quitar lo que es primero la tapa lateral de este lado, la tapa izquierda. Verifiquemos de que nos queden los cauchos puestos a lo que hagamos el desensamble de la tapa y no se nos vayan a caer. Vamos a sacar lo que es el cable de las bobinas. Vamos a despinar aquí la parte del cable de las bobinas y vamos a sacar el cable de las bobinas bien desde esta parte. Ahora vamos a desconectar lo que es la cuestión de la pacha. La pacha, como la vamos a desconectar, vamos a hundir esta punta y vamos a verificar que la punta no salga y no se nos vaya a dañar la pacha. Ahora, ¿qué vamos a hacer lo otro? Vamos a sacar el tester. Entonces vamos a colocar el tester aquí en la escala de ohmios, en la escala de 2000 ohmios, porque esta bobina pues nos mide lo que son máximo 350 ohmios esta bobina, o si está mala se puede pasar a 600, 700 dependiendo del ohmiaje que tenga la bobina, si está mala o está buena. Entonces, si la medimos en 200, la escala es muy bajita. Si la medimos en 2000 ohmios, ese ya nos va a servir porque es una escala pues que no se nos va a pasar ya de kilo ohmios, sino que ya está en la escala de solamente 2000 ohmios. Y si la coloco aquí en 20 kilo ohmios ya es demasiado alto y la medición es muy bajita y no nos lo va a dar en el rango del tester. Entonces la bajamos a 2000 ohmios. Vamos a buscar lo que son la parte de los cables. Vamos a verificar que pues hagamos la postura bien de los cables. Entonces el cable rojo lo vamos a colocar aquí donde nos indican voltios, ohmios y amperios. Y el cable negro siempre va aquí en el COM, que eso ya pues es normal de la medición. Vamos a colocar el tester, como le digo, en 2000 ohmios. Y vamos a buscar lo que es la bobina de encendido, que es la bobina negra con rojo, el cable negro con rojo. Vamos a colocar la punta del tester roja aquí y vamos a colocar la punta negra, aterrizarla en cualquier parte de la moto. Entonces la parte roja en el cable negro con rojo y la parte negra en cualquier parte de masa. Medimos bobina de encendido y esta bobina de encendido en temperatura ambiente
nos está midiendo 271, 273, 260. Entonces esta bobina está baja de rango. La bobina originalmente tiene que medir 350 ohmios y esta bobina está mala. Entonces vamos a colocarla al tierra de la batería y nos va a dar lo mismo, 272. Vamos a colocarla al tierra del motor y nos tiene que dar lo mismo, 272. Entonces, por cuestión de tierra o cuestión de masa, podemos probarla en varios lados para que no se nos vaya a aislar de pronto y nos vaya a dar mal la medición. Pero ahí nos está dando perfecta. Entonces, la medición de ella es 272, está mala. Entonces vamos a hacer reemplazo de bobinas de encendido o vamos a mandar a repotenciar la bobina de encendido. ¿Qué es mandar a repotenciar? Mandar a repotenciar es coger la corona o el embobinado o la planta, como algunos la conocen, la vamos a quitar y la vamos a reemplazar. Entonces, normalmente se nos daña la bobina de encendido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a solamente a reembobinar la bobina de encendido o a repotenciar la bobina de encendido. Es una buena opción mandarla a repotenciar, porque mandándola a repotenciar la envuelven o la embobinan con un cablecito más grueso y la chispa va a ser más fluida y va a ser mejor. Entonces, si quieres cambiar la bobina de encendido, la puedes cambiar completa si quieres, con corona y todo, que vale como 75.000, 80.000 pesos, o la puedes mandar a embobinar o la puedes mandar a repotenciar. El repotenciar y embobinar es lo mismo, sino que como esta está deficiente, entonces se embobina, pero se le dice que nos la repotencie con un cable más grueso para que nos quede más elegante. Entonces, los invito a que vean cómo vamos a hacer el cambio y espero les guste y les sirva. Bueno, lo primero que vamos a hacer, pues como siempre, vamos a descartar la parte del aceite, vamos a soltar el tapón del aceite y vamos a hacer el desensamble del tapón. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer después de soltar el aceite? Ya soltamos la parte del tapón del aceite, vamos a quitar el pedal de cambios o la palanca de los cambios, vamos a quitar la tapa del piñón de arrastre y vamos a quitar estos tres tornillos o esta tapa donde va la parte del arranque. Y sacamos la parte de la tapa. Entonces, pendientes aquí, porque aquí sale el piñón. El piñón va así: punta pequeña hacia adelante, hacia atrás, y punta grande mirando hacia la tapa que vamos a sacar. Pendientes que ellos llevan unas arandelitas, una arandelita en esta parte. Entonces vamos a estar muy pendientes que este tubito lo podemos quitar y aquí lleva una arandelita. Entonces, arandela, pendientes de la arandela, pero la meto, va así como les dije. Entonces, arandela, buje, y aquí en la otra parte de la aquí lleva otra arandelita. Entonces, pendientes con estas dos arandelitas y la parte de la tapa. Ella lleva aquí una goma o un caucho o un O-ring, pendientes que cuando lo vayamos a colocar le vamos a echar silicona. Entonces les explico cómo se desarma y cuando se arma. También les vuelvo a explicar para que no vayan a cometer pues un error si se animan para hacerlo ustedes mismos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ella en la parte de acá de adentro lleva un tornillo. Entonces este tornillo vamos a quitar este tornillo y todos los tornillos que sostienen la tapa de la parte de las bobinas. Antes de desarmar la tapa de las bobinas, de quitar los tornillos, vamos para aquí, para este lado, y vamos a quitar este tornillito con esta platinita. Entonces, quitamos el tornillo, pendientes que esta platinita lleva un ganchito aquí y este ganchito engancha lo que es la parte de los cables para que no vayan a haber un roce ni se vayan a joder. Entonces, pendientes también de que al quitar este tornillito, la platina se nos viene y los cables van por esta parte del hueco, van por dentro del hueco que lleva acá. Entonces hacemos el desensamble de la platina, buscamos el cable de encendido, que es el cable de las bobinas, las metemos por aquí y vamos a sacarlas
para no ir a dañar lo que es la posición de los cables originales ni de alterar nada. Cerramos el pin y verificamos que nos quede con el sistema original. Ahora sí, después de ya soltar el cable, vamos a soltar lo que son todos los tornillos. Verificamos de que no tenga pues ningún tornillo. Entonces aquí pues yo estaba cometiendo un error porque no me había percatado que me hacía falta un tornillo. Entonces vamos a estar presentes. Aquí debajo lleva otro tornillo y no se lo había sacado. Entonces por eso es recomendable golpear con una goma o con una porra de caucho para no ir a hacer un daño, ni golpear ni pelar la tapa. El otro tornillo y ahora sí golpeamos. Y como evidencian, la tapa tiene que salir totalmente suavecita. Quitamos lo que es la tapa de aquí. En la parte de aquí vamos a darle otro golpecito porque aquí lleva un caucho, lo que es la parte del arranque, y se nos va a poner un poquito duro al sacarlo. O sea, aquí lo sacamos con mañita. Y pendientes que al sacar la tapa, entonces aquí en la tapa se nos va a venir pegado un piñón. Es el piñón que nos hace el complemento con el volante. Entonces verificamos que aquí se nos venga una arandelita. Entonces como la arandelita no está aquí, vamos a buscarla aquí. Y si la arandelita no está aquí, se tuvo que haber caído por la parte del volante. Entonces agachemos un poquito la cámara por aquí y la arandelita tiene que estar en esta parte. Entonces antes de desarmar, vamos a sacar lo que es la parte de la arandelita y aquí evidenciamos que la arandelita sí se nos había caído. Entonces, pendiente que esta tapa cuando salga ya lleva la arandelita aquí, y si no está aquí se nos cayó, entonces tratar de buscarla antes de seguir desarmando. Entonces, quito el tubito que va aquí, cierto, que es el del piñón. Verificamos que tenga la arandela de la parte de atrás, el piñón, y que tenga la arandela también. Entonces este piñón va así, pequeño mirando hacia afuera y el grande mirando hacia la parte de adentro. Entonces cuando vaya a armar les voy a mostrar cómo se arma, pues para que no vayamos a cometer ningún error. Vamos a verificar las guías, que tenga las guías, la tapa, y que no las vayamos a botar o que no se las vayamos a poner cuando vayamos a armar. Entonces esto es el embobinado, la planta, como los conocen algunos, o el plato de bobinas. ¿Cuál es el que se nos quema? Bobina de encendido, esta bobina negra. Entonces esta bobina negra la vamos a medir, como les dije yo, cable negro con rojo, bobina de encendido, y lo vamos a verificar nuevamente con un test. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a sacar los cables de aquí de la parte de la pacha, para poderlo sacar por este huequito, porque ella no nos sale con pacha desde la tapa. Entonces vamos a verificar primero, antes de desarmar, rojo con negro en esta punta, verde aquí, amarillo, gris, rosado, y blanco con azul. De todas maneras, la posición de la pacha acá arriba pues tiene los colores de cómo es indicado que va la postura en la pacha, entonces no hay pérdida de que nos vayamos pues a montar mal. Entonces lo primero que vamos a hacer es sacar los terminales de aquí de la parte de la pacha. Entonces vamos a sacar lo que es el primero y vamos a hacer el desensamble de todos los interruptores o la parte de aquí de los terminales. Sacamos un pin y sacamos todos los pines de la parte de aquí de la tapa. Esto es lo primero que vamos a hacer aquí en la parte del desensamble de la bobina de la tapa. Bueno, después de haber quitado la pacha y todos los terminales de aquí de la pacha, vamos a soltar lo que son los 5 tornillos internos que lleva la bobina. Entonces estos tornillos se sueltan con una copita 7 milímetros y vamos a soltarlos todos los 3 tornillos del plato de bobina, y vamos a soltar los otros 2 tornillos con la parte de aquí de la parte de la pulsora. Entonces no nos entra la copita, entonces vamos a buscar una comodidad de cómo soltarlos.
Bueno, entonces terminamos de soltar los tornillos de la pulsora. Vamos a verificar aquí que ella lleva una platina en la parte de la pulsora. Entonces soltamos los tornillos todos, pero no los vamos a sacar. Vamos ahora sí a sacar los dos tornillos de la pulsora, de esta parte hacia arriba. Sacamos la pulsora, los dos tornillos. Entonces verificamos que la platina va encima y debajo va la pulsora. No debajo la platina y encima la pulsora, sino platina encima, pulsora por la parte de abajo, porque ella en la pulsora tiene dos huequitos que enganchan en los huequitos de acá. Ya después de que hayamos soltado la pulsora, vamos a soltar estos tres tornillos, que son los tornillos de la platinera. Entonces los tres tornillos de la platinera los vamos a colocar aparte para no irlos a confundir con los tornillos de la pulsora, pero los tornillos de la pulsora son más pequeños. Entonces, como evidencian, tornillos de pulsora pequeños y tornillos de platinera de bobinas largos. Ahora les voy a explicar por qué quitamos los pines, porque el caucho la pasta no nos va a dejar sacar el cable de toda la tapa. Ahora, pendientes, la bobina de encendido va mirando hacia donde está el cable. Entonces, si yo saco, voy a sacar así: alzo bobina de pulso, alzo bobina o plato de bobinas y jalo. Al jalar se me viene la parte del cable y saco lo que son la parte de los terminales por la parte de la tapa. Entonces ya aquí se hace todo el desensamble. Vamos a verificar que al montar el empaque esté bueno para que no se nos vaya a presentar ninguna filtración de aceite. Y por último tenemos la bobina suelta ya aquí pues en nuestras manos. Ahora vamos otra vez a medir las bobinas, pues para descartar de pronto que estén aterrizadas en el plato y esté trabajando mal y el corto esté aquí, más no en la parte interna de la bobina. Cogemos el tester, escala de 2000 ohmios, punta del tester roja con negro en la parte roja, rojo con negro, cable con la punta roja, y el cable negro o la masa negra o la punta negra la vamos a aterrizar a la bobina. Y aquí nos va a marcar 263. Entonces evidentemente está mala porque tiene que estar en 350. Entonces vamos a mirar si las vamos a cambiar nuevas o vamos a mandar a repotenciar la bobina. Entonces cuando la vaya a montar les explico qué le hicimos, si la repotenciamos o solamente cambiamos bobinas completas. Bueno, mi gente, pues esta es la bobina de encendido, pues ya la reclamamos. El video va a ser un poquito pues más oscurito porque la que es la repotenciada o la reembobinada de la motocicleta, pues siempre se demora de 2 a 3 horitas. Entonces pues hasta ahorita no nos lograron entregar y por eso pues se va a ver un poquito más oscuro el video. Entonces les voy a mostrar bobina de encendido. Esta bobina pues es la bobina que le hicimos la mandada a cambiar el cable o el alambre interno que trae la bobina de encendido para mandarla a repotenciar. Se repotenció pues con un alambre o un cable un poquito más grueso y nos tiene que dar pues una escala un poquito más alta. Entonces si está en 350 original el ohmiaje, nos puede quedar más o menos en 400 o en 380 el ohmiaje al ser la bobina repotenciada. Entonces cable negro con rojo lo vamos a colocar a la extremidad aquí del terminal del voltímetro. El voltímetro lo vamos a colocar en la escala de 200 y vamos a colocarlo a tierra. Entonces aquí verificamos que nos está marcando 402. Se nos subió una escala de 50 ohmios, hacer la bobina un poco más gruesito lo que es la parte del alambre interno o el cable interno que lleva por dentro de la bobina. Entonces hacer repotenciada y cambiarle pues el cableaje, como les estoy diciendo, se nos sube 50, entonces él está en 402 ohmios lo que es la bobina de encendido ya repotenciada. Entonces vamos a hacer el ensamble de la cuestión de las bobinas en la tapa y les voy a explicar cómo van a ir ensambladas. Entonces sencillo, este cable, como lo ves, lo vamos a meter por este huequito o por la tapa que lleva aquí la parte de la
de la tapa, el hueco que lleva la tapa. Entonces metemos los cables aquí por el hueco. Y antes de ya sacar todo el cable, entonces vamos a evidenciar que este caucho, este cauchito, ¿qué pasa con este caucho? Este caucho que está acá, como la moto maneja una temperatura muy grande o muy elevada al recalentamiento del motor, entonces a este caucho vamos a aplicarle un poquito de silicona. Entonces si usted ve que la motocicleta suya, aparte de que no le va a cambiar la bobina, o la motocicleta suya presenta una fuga de aceite por la parte del caucho de las bobinas, yo les recomiendo que bajen el cauchito, los cables, saquen el cauchito y le echen un poquito de silicona y lo podamos sellar. ¿Para qué se hace esto? Pues para que no vaya a haber ninguna filtración de aceite o cualquier filtración que se nos pueda presentar por la parte del caucho, que se puede cristalizar y se dilata y nos presenta, pues como les digo, filtración. Vamos a aplicarle siliconita con cuidado. No le vayamos a echar mucho, pero sí vamos a echarle pues lo que más se pueda para que no nos vaya a presentar ninguna fuga. Vamos a hacer el ensamble. Y vamos a aprovechar para sellar bien el cable de este lado. Bueno, después de que metamos el cable, vamos a acomodar lo que son las bobinas. Entonces recuerden que la bobina de encendido, o la bobina de pulso, va metida por la parte de abajo y ella tiene una sola posición. Y la bobina o el plato de bobinas tiene una sola posición que nos encaja también en la parte de abajo. Entonces, como les dije, bobina de encendido va mirando hacia la salida de los cables de esta parte, y la bobina de pulso pues va mirando hacia adentro los ojitos con la platina. Entonces verifiquemos que la platina nos quede bien ensamblada para que no se vaya a ver desgaste de algún cable o un roce. Bueno, entonces al tener esto vamos a colocarle los dos tornillos pequeños, que son los dos tornillos de la pulsora, con una copita 7 milímetros. Vamos a ensamblar el primer tornillo. El segundo tornillo, que es el de la pulsora, es el corto. Entonces vamos a verificar que la platina nos quede encima y no nos vaya a quedar por la parte de abajo, para que se pueda encajar bien lo que es las paticas y la lámina que lleva la bobina de pulso. Entonces aquí no nos quiere entrar. Vamos primero a ensamblarlo acá, y ya al meterlo ahí tiene que quedar totalmente derecho hacia la parte del hueco o de la rosca. Apretamos aquí y vamos a colocar los tres tornillos de la bobina o el plato de bobinas, que son los tres tornillos largos. Bueno, entonces vamos a verificar que la parte de la pulsora y la platina no nos vaya a quedar rozando en la parte de aquí de la bobina, porque si montamos la volante y nos queda medio montado, entonces va a rozar y vamos a perder todo lo que es la montada de la corona o del plato de bobinas, porque se nos van a partir los cables. Entonces vamos a evidenciar que esté todo bien soldado, en caso tal de que lo manden a reembobinar y a repotenciar, y si cambian las bobinas completas, pues precaución de ir a montar bien lo que es la parte de aquí de la silicona, y de la parte que le vamos a echar entonces otro poquito más de silicona por este lado. Vamos a dejarla secar más o menos 30 minutos o 25 minutos para que se nos haga un buen sello y no nos vaya a quedar pues ninguna filtración de aceite. Entonces aquí vamos a intentar echarle silicona por la parte de adentro, y lo que nos quede pues el restante de la silicona vamos a quitarlo con un trapito.
Entonces verificamos que nos quede por toda la celda bien ensamblado, bien pegado, y esperamos que se nos seque para poder hacer el arme del tape de bobinas en la motocicleta o en el motor de la parte del volante donde se le hizo el desensamble. Bueno, mi gente, entonces ya habiendo instalado lo que son las bobinas aquí en la tapa de las bobinas, o la platinera en la tapa de bobinas, vamos a verificar los 3 tornillos de aquí de la bobina que estén bien apretados y los 2 tornillos de la pulsora. Vamos a verificar que la silicona de aquí se nos haya secado bien y la que le hayamos echado aquí se nos haya secado bien, para no vayamos a creer ninguna filtración o nos vaya a quedar chorreando aceitico. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a armar. Recuerden que yo les dije que el piñón que lleva aquí es este piñoncito, lleva lo que es el émbulo o el pasador y una arandela en la parte de atrás y una arandela en la parte de adelante. Entonces, piñón grande o piñones grandes, dientes grandes, van pegados aquí en la parte del volante, en este piñón, que es el piñón del uniguayo, el piñón del bendis, que también se puede decir así. Entonces verificamos que nos quede la arandelita puesta aquí y la arandelita puesta del otro lado. Ya cuando tengamos puestos los 2 piñones, vamos a montar lo que son las 2 guías. Entonces ya cuando montemos el piñón vamos a colocar las 2 guías. Entonces las 2 guías son los 2 tubitos metálicos. Una guía va en esta parte del motor y la otra guía va en la parte de abajo de aquí del motor. Ahora vamos a verificar que el empaque, cuando hayamos tumbado la tapa, no se nos haya dañado, y si se nos dañó vamos a hacer el reemplazo. Vamos a colocar el empaque. Nos tocó colocarle un empaque de este color, o sea, este empaque no es original, es marca Darrow, pero nos tocó colocárselo porque nos entregaron muy tarde la bobina y no percatamos comprar el empaque, entonces pues nos tocó utilizar ese. Entonces quien quiera comprar el original viene negro, entonces no se va a ver el color o el contraste y no se va a ver feo. Ahora vamos a mostrar lo que es la parte de las bobinas. Esta bobina de encendido, pues esta bobina nos la hizo un parcero en la Concordia, aquí en Bucaramanga. Entonces cualquier persona que si quiera mandar a repotenciar la bobina me puede escribir a los comentarios del video y yo les regalo la información de la dirección donde la mandé a hacer. Ahora monto la tapa, verificamos que nos quede bien ensambladito. Vamos a hacerle una limpieza a la parte de aquí del arranque, porque esto también a veces nos presenta pues lo que es filtración de aceite. Entonces limpiamos aquí bien y le vamos a aplicar un poquitico, un rocecito de silicona al cauchito de acá del arranque, para que no nos vayan a quedar ninguna filtración de aceite y nos quede el trabajo perfectamente hecho. Ahora montamos la tapa normal. La tapa entra pues muy sencillo, no tenemos que hacerle fuerza ni nada, sino pues la parte aquí de del arranque si nos toca hacerle un golpecito, porque ya lleva un caucho y siempre es un poquito complicadito meterlo a golpe. Entonces con una porrita de goma le colocamos lo que es la tapa. Ahora acuérdense que yo le dije, tornillo pequeño va a ir acá. Después de ese tornillo, como yo los coloqué en orden, entonces yo los tengo aquí ordenaditos, entonces pues yo no voy a colocar un tornillo pues que no vaya en el mismo hueco, porque como los organizo no vamos a tener pérdida. Tornillo largo aquí en la primera guía, tornillo mediano y el tornillo largo va a ir aquí en el otro hueco de la parte de la guía. Colocamos el otro tornillo aquí y por último el tornillo que va aquí puesto en esta tapa. Hacemos lo que es el apriete o la tensión de todos los tornillos. Como les digo, siempre pendiente de las arandelas. Entonces quitamos el pasador de acá y verificamos que tenga la arandela, y verificamos la arandela de acá atrás. Entonces, ¿cómo va a ir? Como este piñón es muy grande
para ir así no nos va a caber. Entonces, de lógica, este piñón pequeño nos trabaja con este piñoncito. Entonces vamos a colocar la arandela aquí, vamos a sostenerla con el dedo, vamos a pasar el émbulo o el pasador por aquí, por este lado, y vamos a montar lo que es el piñón. Verifiquemos que el piñón no se entre todo, porque si no nos entra todo, la tapa después no nos va a hacer el cierre correcto, la apertura correcta. Vamos a colocar la arandela de este lado, aquí, y empujamos lo que es el émbulo. Verificamos que el piñón no se entre y haga pues el encaje correcto. Ahora vamos a colocar lo que es la tapa. Esta tapa es la que va aquí y lleva una cintica, lleva un O-ring o un caucho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicarle un poquitico también de silicona, como para que no nos vaya a quedar filtración. Entonces vamos a utilizar un poquitico de silicona. No es adecuado utilizar pues silicona en los motores, más que todo en las partes donde lleva aceite, pero aquí en esta parte, como estos cauchos se cristalizan mucho, pues vamos a aplicarle un poquito de silicona. Como les digo yo, verifiquemos de que no nos vaya a quedar pues ninguna manchita de silicona, y echarle un poquitico en los bordes más que todo para que nos haga el sello bien y no nos vaya a quedar filtración. Ahora verificamos que nos entre, le damos un golpecito, y vamos a colocar 3 tornillos pequeños en la parte de aquí de la tapa. Bueno, entonces colocamos los tornillos, como les digo, los 3 tornillos cortos, y vamos a hacer una tensión adecuada o un ajuste adecuado, de manera de apretar pero no ir a partir los tornillos. Ahora nos vamos para esta parte y vamos a acomodar lo que es la parte del cable. Entonces este cable, como les dije yo siempre desde el principio, va metido aquí en este huequito. Entonces ella va encajada así y este cable va puesto aquí. Ahora la platina, este huequito o laminita es para sostener el cable aquí, y vamos a colocar lo que es la parte de la platina aquí para que no se nos vayan a venir los cables y nos vaya a causar un daño o un roce con el piñón del aceite del arrastre, y se nos vayan a pelar y se nos vayan a dañar. Ahora, después de que esté así, verificamos que nos quede bien encajadito y apretamos lo que es la parte del tornillo y lo dejamos bien ensambladito, bien bacano. Y aquí nos queda la parte de la tapa bien ensamblada y la parte del cable y de los terminales o los cables bien puestos. Bueno, entonces ya después de que hayamos hecho la parte de los cables y hayamos ensamblado todo bien, vamos a revisar lo que es la cuestión de los cables o la cuestión de los terminales. Entonces nos vamos para aquí, para esta parte, y vamos a hacer la conexión de los cables bien hechecitas. Bueno, entonces como les dije yo, cuando nosotros desconectemos lo que son la parte de los cables, vamos a verificar los colores en la pacha, o si te tomamos una fotico antes de desarmar la pacha, vamos a evidenciar los colores de cómo van. Entonces, esta es la pacha, ¿cierto? Entonces la pacha la vamos a colocar un poquito aquí y vamos a los terminales de estos. Por ejemplo, esta es la pacha, estos son los terminales, ¿cierto? Entonces ellas aquí, en la parte de aquí, llevan unos pincitos. Entonces esos pincitos vamos a abrirlos un poquito hacia afuera. Desde aquí lo vamos a apoyar y vamos a abrir los pines. ¿Para qué? Pues para que se nos encaje y se nos vaya a generar el clip, o esto nos genere un tope en la parte de la pacha y no se nos deje salir lo que es la parte del terminal de la pacha. Entonces ya cuando esté muy salido, verificamos con una punta, empujarlo y sacamos lo que es la parte del punto.
lo mismo de acá. Ahora, primero empecemos por el cable negro con rojo, que es el cable de encendido. Entonces, negro con rojo va en esta extremidad. Entonces, en esta punta vamos a colocar el terminal. El terminal va este ojito mirando hacia la parte de abajo. Entonces, la punta hacia abajo y los dos circulitos hacia la punta de arriba. Entonces, ahí nos encajó y el clip no permite que se nos venga. Ahora seguimos con el de al lado, que es el verde. Verde con blanco, lo mismo, mirando hacia abajo la puntica y hacemos que nos haga el clic y se devuelva. Ahora vamos por los tres de abajo. Entonces, en una punta lleva el amarillo, que es en la punta de aquí abajo, de esta extremidad, va a ir el amarillo, mirando hacia abajo el clip, ahí nos enchaza. En la otra punta va el azul, que es el de aquí, mirando hacia abajo y por último el rosado, que va en toda la mitad, que es el de carga. Entonces ya cuando estén aquí, hacemos la conexión, verificamos que nos cierre bien la pacha, que no se nos vayan a salir o a devolver los terminales, y verificamos los colores: amarillo con amarillo, negro con rojo, negro con rojo, verde con blanco, azul con blanco y rosado con rosado. Ahora vamos a ensamblar lo que es por la parte de aquí. Vamos a abrir lo que es la parte de la platina, aquí o el ganchito, metemos el cable por aquí, cerramos aquí, metemos el cable por aquí por donde atrás, por donde viene original, metemos la pacha aquí y lo vamos a dejar todo como viene la moto original. Ahora terminamos de hacer la parte del ensamble de la tapa y de la palanca de los cambios y vamos a mirar cómo se nos mejoró la chispa. Bueno, mi gente, entonces vamos a hacerle la apertura del switch. Vamos a revisar lo que es la parte de la corriente de la chispa y vamos a ver si la chispa mejora bastante o sigue siendo la misma función. Entonces, como ven, la chispa, la fluidez de la chispa es muy buena, muy bacana. Entonces voy a darle ratito. Entonces, como ven, es una chispa muy, pero muy azul. Tiene, pues, como les dije yo, la bobina repotenciada. Entonces la chispa va a ser más fluida, la corriente va a ser mejor y el funcionamiento de la motocicleta va a ser muy eficaz. Entonces el encendido de la motocicleta no hay que acelerarla. Entonces, pues, espero les haya gustado el video. Cómo se hace, cómo se cambia la bobina o cómo se puede mandar a repotenciar la bobina, o sea, cómo se hace el desensamble de la tapa, cómo se quita la parte de la corona y cómo se hace, pues, la medición de las bobinas de encendido cuando está muy deficiente. Entonces ahí les mostré la chispa en el principio del video, que era muy deficiente, y ahorita volví y les mostré el color de la chispa y la fluidez de la corriente al darle encendido a la motocicleta y prenderla. Se evidencia que es muchísimo más azul y es más constante, más punzante. Es una bobina muy buena, muy excelente y le da una capacidad muy buena a la motocicleta. Entonces espero les guste el video, se suscriban, nos dejen un comentario, me gusta y nos sigan en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook. Entonces hasta la próxima.